Gracias por estar con nosotros en este programa y en este segmento que para nosotros es muy importante, hablando temas de familia. Y todos los días se hace más necesario hablar de los temas de familia. Y yo quiero hablar o reseñar parte de un tema que el Señor me dio hace algunas semanas y que para mí es un tema amplio. Y hoy quiero tocar solo algunos tópicos que tienen que ver con lo que yo defino como la orfandad. Y desde mi punto de vista, y es el planteamiento que he hecho en esta serie, es la razón de una generación que crece sin Dios. Y quiero comenzar leyendo lo que dice el capítulo 2 de Jueces, capítulo 2, a partir del verso 7, porque es un momento histórico en la vida del pueblo judío que nos ayuda a entender la realidad que nosotros estamos viviendo hoy en materia de fe, en materia de nuestra relación con Dios y el impacto que eso tiene en la familia. Dice la Escritura, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, la generación de Josué murió y desapareció. Y dice el verso más adelante, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho por Israel. Yo quiero que usted deje esa palabra ahí en el tintero de su mente y de su corazón para entonces nosotros trabajar con el desarrollo de lo que queremos hablar. Todos los días somos impactados por noticias que ponen de relieve la gran problemática que hay en la sociedad como consecuencia de los cambios que se han producido en las familias. Hace pocos días, la policía publicó un hecho impactante cuando mencionaba el caso de un hombre que mató a una mujer que tenía a uno de sus hijos, un hijo de ambos, en los brazos, producto de un conflicto entre ellos. Hace un par de meses quizás la policía publicó que estaba ocurriendo un fenómeno nuevo con el consumo de drogas que se llamaba vapeo, jóvenes menores de 24 años utilizando los llamados cigarrillos electrónicos para insertar cápsulas con drogas líquidas con altos niveles de toxicidad, cuyos efectos negativos en la salud eran impresionantes, produciendo enfermedades pulmonares fulminantes. No solamente ha pasado aquí, ha estado pasando en otros países como en los Estados Unidos. Hace unos 2 meses, o quizás más, predicábamos sobre Efesios 6:4, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba de la necesidad que tenían los padres de asumir la responsabilidad de criar a sus hijos. Y dice el verso 4, y vosotros padres, Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Yo hice en ese momento mucho énfasis en la necesidad de que los padres retomen el valor de disciplinar, de orientar y de instruir en los valores espirituales a sus hijos,
tomando esto como una tarea importante, urgente, necesaria y que requiere mucho esfuerzo y dedicación. Y a veces yo siento que estoy repitiendo las mismas cosas. A veces yo siento como que uno habla y tiene un auditorio de gente que sí te escucha, pero que no asimila lo que tú le estás diciendo. Esa es la sensación que yo tengo. Y por eso comencé con el pasaje bíblico de Josué capítulo 2, de Jueces capítulo 2, porque cuando desaparece Josué, Josué fue aquel líder del pueblo judío que dijo: escojan ustedes a quién servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y lo hizo en un momento en que ese pueblo que había visto la mano de Dios obrando y que Dios los había bendecido, Dios los había establecido en una tierra prometida, Dios había hecho cosas maravillosas con ellos. Ese pueblo que había sido testigo del poder de Dios, de repente comenzó a inclinarse por conductas, por formas de vida que estaban desconectadas de lo que había sido las normas de Dios para ellos y que le habían dado buenos resultados. Uno supone que cuando algo le da buen resultado, la gente no lo debe cambiar. Uno supone que cuando algo ha dado provecho, ha sido beneficioso, uno no debe alterarlo, sino que debe mejorarlo y reforzarlo, porque es una fórmula de éxito. Pero el ser humano tiene formas de reaccionar que a uno lo sorprenden, pero sobre todo permite que Satanás, y hay que llamarlo así aunque suene duro decirlo, influya para menospreciar las cosas que han tenido resultado, sobre todo cuando vienen de parte de Dios. Y leíamos al principio que vino una generación que no conocía a Josué y que no conocía las cosas que Dios había hecho por ese pueblo cuando el líder era Josué y cuando los líderes eran esos hombres y esas mujeres que estuvieron al lado de Josué. Cuando esa gente murió, se desvió el pueblo y cayó en un estado de anarquía y de un estado de total inestabilidad, descontrol, crisis espiritual y por supuesto crisis en todos los sentidos, porque la crisis espiritual provoca crisis en todos los sentidos. Y por eso el libro de Jueces es un libro de mucha inestabilidad en el pueblo judío. Usted encuentra muchas crisis, muchos enemigos, muchas batallas y mucha ausencia de liderazgo. Es una nación que cae en un periodo de inestabilidad, producto de haber abandonado los principios y los valores que le dieron sentido y que le dieron éxito. Entonces, yo traigo a colación todo esto porque, como les citaba, a mí me ministró poderosamente ese verso 4 del capítulo 6 de Efesios, porque el apóstol Pablo le da una instrucción a los padres y le dice: críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Eso formaba parte de la agenda, formaba parte de la visión de familia que tenía la mayoría de la gente. La gente, 30 años atrás, por lo menos en nuestro país y en gran parte del mundo occidental, criaba a sus hijos con esa firmeza en los valores cristianos. Y por eso usted tenía gente de honor, gente que no necesitaba firmar un papel para respetar un acuerdo, gente que asumía la responsabilidad con su familia, no importando las adversidades ni los sacrificios, hijos respetuosos de sus padres, que honraban a papá y a mamá y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto honraban a Dios.
Porque hay una cadena, hay una conexión entre la honra a Dios y la honra a los padres y a las madres. Ahora, ¿qué estamos viviendo ahora? Una sociedad en desbandada. Hoy estamos viviendo una sociedad en desbandada y por eso yo citaba dos casos para contextualizar, pero usted ve hoy en día cómo está todo esto, que parece que lo que hay es un caos total en el seno de la mayoría de las familias. Ahora, ¿cuál es la razón de todo eso? Bueno, que los padres y las madres han abandonado su responsabilidad y eso yo estoy harto de repetirlo en este programa. Papá y mamá no son papá y mamá ya. Papá y mamá son compañeros, son amigos de los hijos. Oigo mucho eso. No, yo no soy papá, yo soy amigo de mis hijos. Bueno, lo valiente, ¿verdad? Hay un dicho que dice, no quítalo. Ahora se me traspapeló en la mente. Pero la realidad es que yo ser papá no quita que yo pueda estar cerca de mis hijos. Ahora, yo no puedo ser amigo de mis hijos. Yo tengo que ser papá de mis hijos. Hay corrientes de pensamiento que han enseñado eso y muchos íconos del arte y del jet set y del mundo de la influencia han enseñado lo contrario. No, yo soy amigo de mis hijos. No, yo tengo que ser el papá de mis hijos. Papá no significa enemigo. Papá no significa adversario. Papá no significa un contrario a tu hijo. Papá significa algo más que un amigo. Papá o mamá significa algo mucho, mucho, mucho más que un amigo o que un hermano. Papá o mamá es alguien que ve en el hijo la bendición de Dios, de alguien que salió de sus entrañas, que lo ama, que lo cría, que lo cuida, que lo protege, que lo ayuda, pero para quien quiere lo mejor, el mayor éxito en todos los aspectos de la vida. Eso es papá y mamá. Papá y mamá no pueden ser amigos. Papá y mamá, yo se lo digo a todo el que me puede escuchar ahora, papá y mamá no pueden ser amigos, tampoco pueden ser fans de sus hijos. Tienen que ser papá y mamá, que es mucho mayor que todo eso, todas esas figuras, todos esos prototipos de relación que pueden hoy estar en el vocabulario de la gente. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la gente de Éfeso, a los padres de esa iglesia, hermanos, críen a sus hijos en la amonestación y en el temor del Señor. Críenlo, y lo dice en modo imperativo, así lo traduce la mayoría de las versiones bíblicas. Criadlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque papá y mamá están llamados a ser la influencia más poderosa en la vida de los hijos. Papá y mamá están llamados a ser la influencia más determinante en la vida de los hijos. Obviamente hay una cuota que viene como parte de la reacción de los hijos a ese esfuerzo que hacen papá y mamá. Pero nunca debe faltar por parte de papá y mamá el empeño, la dedicación, la entrega para ser una influencia positiva en la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque la crisis, el caos que tenemos hoy es consecuencia de que papá y mamá no están presentes. Los medios audiovisuales, televisión, cine, internet, redes sociales, etcétera, son los que influencian más hoy en día en los hijos, los amigos, los vecinos, los compañeros de clase, de trabajo, etcétera. Pero papá y mamá no están en la mayoría de los casos en el mapa. Algunos con razones que ellos entienden justificadas. Estoy trabajando, estoy produciendo el dinero, quiero lo mejor, quiero pagarle una escuela cara, quiero pagarle una carrera cara. Tú puedes tener todas las justificaciones, pero tú tienes una responsabilidad y no estás cumpliendo. Y esa es una de las causas del caos. Creo que no necesitamos ser genios para explicar el caos al que hacía referencia al principio de nuestra reflexión. Y por eso hoy en día yo estoy hablando de orfandad.
Y no me cansaré, a pesar de que uno siente que la gente no le escucha. No me cansaré de insistir en esto. En estos días que han pasado y producto de unos intereses mediáticos, sin menospreciar la gravedad de los hechos, hay unos intereses mediáticos, políticos y sociales que solamente se enfocan en los feminicidios. Una cosa terrible, que nosotros no queremos que eso pase. Pero tenemos que decir que hay un problema en el seno de la familia, producto de la orfandad. ¿Por qué esos hombres tratan a esa mujer mal? Porque son huérfanos. ¿Por qué esas mujeres se relacionan mal con esos hombres? Porque son huérfanos. Y ese es mi punto de vista. ¿Por qué esos hijos son irrespetuosos? A veces yo escucho matrimonios, como a veces me toca aconsejar parejas que cuando vienen donde mí entablan o desarrollan unas discusiones y unas ofensas que yo digo, pero en algún momento alguien debió decirle que esa no es la forma de relacionarse con ningún ser humano. Esos asesinos de mujeres son asesinos de hijos también. Y son asesinos de otras personas. El problema es que ahora todo se quiere convertir en una lucha de género. Pero el asesino es asesino de todo, no es solamente de mujer, es asesino de todo. La asesina porque también hay ahora. Claro, eso ahora no importa. Por ejemplo, esta semana una mujer mató a su esposo que estaba acostado, le dio una puñalada en el corazón, porque ella era celosa. Pero eso lo leí yo porque a mí me interesa leer todo e investigar todo de la violencia intrafamiliar. Pero los que promueven lo otro no les interesa eso porque el tema de ellos es acabar con los hombres y decir que los hombres son bestias y que todos los hombres son un fracaso. No, el asesino, llámese hombre, llámese mujer, el violento, llámese hombre, llámese mujer, el que lleva el pleito y la contienda en la familia, es un huérfano que no tuvo un padre o una madre probablemente, que lo orientara, que lo disciplinara, que lo instruyera en la disciplina y la amonestación del Señor a la luz del verso 4 de Efesios 6. Ahora, esa realidad debe despertar en nosotros la urgencia de trabajar con nuestros hijos. Vamos a trabajar con nuestros hijos en todos esos aspectos. No mande tus hijos a pelear con su amiguito en la escuela. No te deje dar. Yo oigo a los padres con eso. Dale de la misma manera que te dio. Y entonces después nos sorprendemos por las actitudes violentas. Es decir, queremos que sea violento contra fulano o mengano y después no queremos que sea violento con la hermanita. Si estamos enseñando violencia y la violencia no distingue entre sexo, no distingue entre género, no distingue entre una u otra familia, violencia es violencia, no distingue escenario, tenemos que comenzar a ser papá y mamá, padres y madres que críen en la amonestación del Señor. Porque en definitiva, la gran crisis que está viviendo nuestra sociedad es una crisis de carácter espiritual. Sacamos los valores de Dios de nuestra agenda. Hemos sacado los principios bíblicos de la mente y el corazón de nuestros hijos o no le hemos dado entrada. Y entonces estamos cosechando el caos que produce la falta de Dios. Por eso ese pasaje bíblico con el que comencé para mí es tan importante. Es decir, y vino una generación que no conocía a Josué, que no siguió a Josué ni a los principios y los valores, porque al morir Josué y a morir esa generación, los que siguieron no sembraron los valores, ni espirituales ni familiares. ¿Cuáles eran esos valores? Lo podemos ver allá en Deuteronomio 6:6 al 9, y con esto estoy terminando.
Cuando el Señor le dice a Moisés, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirá a tus hijos y hablará de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuáles eran las palabras? Jehová es tu Dios. Jehová es tu Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. No hables mentira. No seas un adúltero. No seas un fornicario. No seas un codicioso. No mates. Bueno, esa palabra es tan ausente. Y esos violentos que son huérfanos nunca han escuchado, ni con disciplina, ni con amonestación del Señor, gente que le instruya. Termino diciéndole a los padres, aunque me hayas escuchado 20 veces diciendo esto, por favor, asimílalo hoy. Enséñale el temor de Dios a tus hijos. Enséñale los valores cristianos. Enséñale los mandamientos. Un muchacho, una muchacha, un niño que crezca con los valores del reino de Dios, nunca será un violento que mate a su pareja. Un muchacho, una muchacha que crea y practique los valores bíblicos, nunca maltratará a sus hijos. Un muchacho, una muchacha que crea con el temor de Dios, siempre honrará a su padre y a su madre. El problema es que se necesitan padres y madres que cumplan con su función. Y yo espero, es la fe que tengo, que todos los que me están escuchando hoy, que son papá, que son mamá, dejen de seguir los lineamientos del mundo. Usted no es amigo de sus hijos. Usted no es hermano de sus hijos. Usted Dios no lo eligió para ser un fan de sus hijos. A usted Dios lo eligió para ser papá y para ser mamá. Y eso incluye amor, eso incluye cuidado, eso incluye protección, eso incluye trabajar para ayudarlo a un mejor porvenir, pero incluye también disciplina y amonestación en el Señor. Yo espero que mis palabras hayan hecho eco en tu corazón y en tu mente. Y hoy no permitas que tus hijos, a partir de hoy, no permitas que tus hijos sean huérfanos de padres vivos. Voy a orar por todos los padres y las madres en esta hora. Padre, hay una gran crisis en el seno de las familias, producto de ignorarte, de abandonar tus principios y tus valores. Señor, oro para que los padres y las madres que se han convertido en desconocidos para sus hijos, hoy comiencen a asumir su responsabilidad, se conviertan en mamá y papá. Aquellos que están confundidos creyendo que no están para corregir ni disciplinar a sus hijos, hoy retomen su liderazgo y con amor orienten y disciplinen a sus hijos. Para que no haya más hombres y mujeres violentos, para que no haya matrimonios en conflicto, para que no haya más hijos huérfanos, producto de los actos de violencia. Solo con tu ayuda, Señor, podemos tener éxito con nuestras familias. Solo siguiendo tu instrucción podemos tener éxito con nuestras familias. Danos la sabiduría. Danos la valentía para, a pesar de todo lo que diga y predique este mundo de fracaso, nosotros nos mantengamos aferrados a ti y a tu palabra. Aunque parezcamos que estamos solos, aunque pareciera que estamos desfasados siguiendo tus principios, que nos aferremos a ellos, porque al pasar del tiempo se notará la diferencia. Tendremos éxito y los que siguieron las demás filosofías y pensamientos estarán llorando su fracaso. Danos la sabiduría y la fuerza para, a pesar de las presiones, hacer tu voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro la salvación de las familias. En el nombre de Jesús. Amén.
Se acabó el tiempo, gracias.